Zapata. Soy bibliotecóloga y vamos entonces a realizar esta capacitación de búsqueda de información. Voy a compartirles mi pantalla y vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar desde búsquedas generales, desde la web general, y finalmente vamos a terminar entonces con las bases de datos. Voy a abrir entonces una pestaña y voy a abrir el navegador de Google. Nosotros utilizamos este navegador siempre para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. Vamos a buscar entonces liderazgo, ¿cierto? Yo no sé si cuando ustedes realizan una búsqueda de información, observan la cantidad de resultados que me aparecen, ¿cierto? En este caso tengo 74 millones de resultados. Algo que yo voy a tener en cuenta cuando abra las páginas, muchas veces nosotros abrimos los primeros resultados que tenemos y voy a fijarme entonces que tenga varios datos para yo poder hacer la referencia bibliográfica. Entonces, este es un ejemplo, ¿cierto? De lo que les voy a mostrar que hace falta. Esta wiki igual es libre, cualquier persona puede ingresar, modificar y eliminar información. Yo, sin ser experta en el área o en el tema, puedo venir acá a modificar parte del texto o a incluir lo que yo creo que significa liderazgo. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Primero, que la página o el documento tenga un título. En este caso, diferentes wikis y diferentes blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el tema que estamos buscando, ¿cierto? Si yo voy a buscarlo en otro momento, yo básicamente la única herramienta que tengo para encontrar esa misma página va a ser la URL o el link de la página y esto en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, cuando yo referencio un documento, la idea es tener más que el link de la página. Yo voy a necesitar entonces un título, yo voy a necesitar un autor, sea una empresa, sea una universidad, sean investigadores, estudiantes, pues alguna persona. En este caso, esta wiki no tiene, por ejemplo, a nadie que se haga responsable por el contenido del texto. Entonces, no tengo un título, sino que tengo el tema. No tengo un autor y en este caso, pues no hay una fecha de publicación exacta. Acá solo me aparece como las últimas ediciones. En este caso, miren que fue el 17 de octubre. Puede que el día de mañana ya la información que yo lea acá sea totalmente diferente, que me estén eliminando párrafos, que me estén añadiendo más información, modificando lo que yo había escrito en mi texto. Entonces, por lo mismo, no es una fuente confiable, porque aparte de que le faltan esos datos, miren que tiene un constante cambio que no me deja a mí también como corroborar la información que yo incluí en mi documento. Algo que yo sí voy a tener en cuenta cuando reviso las páginas son las referencias bibliográficas. Blogs académicos que son muy buenos, que tienen un título, que tienen autor, que tienen fecha de publicación, pero algo que me debo de fijar también es que tenga referencias bibliográficas. Para yo poder asumir que esa persona o ese grupo de personas se basó en unos documentos de investigación primaria para poder realizar ese texto que estamos mirando, ¿cierto? O a veces cuando estamos haciendo una búsqueda muy compleja en las plataformas correspondientes, pues entonces podemos mirar este tipo de páginas, revisar más o menos de qué trata el tema y revisar también esas referencias bibliográficas. Bueno, esos son los elementos que yo voy a tener en cuenta. Miren que en esta wiki, por ejemplo, no voy a tener esos datos, solo voy a tener como el link de la página.
hay muchas otras páginas que me aparecen de primeras y no es porque sean las más consultadas o sean las mejores, sino porque están pagando por aparecer de primera. Algo así, digamos, rápido, para yo tener en cuenta antes de abrir las páginas, es cómo va a terminar la página. Termina en .gov.com, ¿cierto? Que es entonces páginas gubernamentales. Si terminan en .edu.com, que es entonces universidades, algunas revistas, algunos periódicos tipo Semana, tipo Dinero, también hacen como este proceso de investigación, pero ellos tienen una postura política, sea hacia un lado o hacia el otro, pues estas personas a veces nos muestran la información a medias y es mejor corroborar, o sea, mirar varias páginas y poder corroborar esos datos que nos dio y aparte poder de pronto eh, expandir más el tema, ¿cierto? Bueno, voy a abrir entonces otra pestañita, vamos a hacer un primer filtro. Miren que estamos buscando igual desde plataformas libres, que son las que más utilizamos, y finalmente vamos a mirar entonces la diferencia entre estas páginas y otras. Cuando yo abro, por ejemplo, wikis, cuando abro blogs, cuando abro otro tipo de páginas, a veces nos gusta porque nos están mostrando el tema en 2, 3, 5 párrafos muy cortos, pero puede que estén entonces mostrando el resumen del resumen del resumen del resumen, ¿cierto? Ese tipo de textos tan pequeñitos que yo encuentro en esas páginas pueden estarme a mí resumiendo muchas cosas. La idea es que nosotros miremos las investigaciones originales. Pueden que ellos me estén omitiendo en todos esos resúmenes, me estén omitiendo cosas que para ellos no eran tan importantes, pero que de pronto para nosotros y para el área sí va a ser importante. Voy entonces a hacer la búsqueda en Google Académico, ¿cierto? Abrimos Google Académico, es una extensión de Google. Y miren que de 74 millones ya tengo 1 millón de resultados. ¿Qué me va a mostrar acá? Todos estos resultados van a ser páginas confiables, van a ser páginas de investigación, documentos de investigación, trabajos de grado, artículos de revista, algunos blogs académicos, libros, capítulos de libro, pero todo lo que encuentro acá es confiable. Esto ha pasado entonces por un proceso de investigación, que tenga una hipótesis, que tenga objetivos, que tenga metodología, que tenga conclusiones. Bueno, todos estos entonces resultados son confiables. Todo lo que yo incluyo acá en este cuadrito de búsqueda, el navegador me los va a recuperar las palabras juntas o separadas. Pongamos, por ejemplo, liderazgo gerencial, ¿cierto? Como para especificar un poco esta búsqueda. Listo, 84.600 resultados. Los primeros que me aparecen me recuperan las dos palabritas juntas, pero yo sé que hay otros que solo me está recuperando la palabra liderazgo y otras que solo me está recuperando la palabra gerencial. Como yo del área de gerencia, del campo de la gerencia, solo quiero en este momento saber la parte de liderazgo, yo voy a puntualizar mi búsqueda. Voy a incluir unas comillas donde voy a encerrar entonces ambos términos y le voy a decir al navegador que no me recupere las palabras por separado, sino que me las recupere juntas. Vamos a mirar, listo. De 84.000 resultados, tengo 2.990. Igual, ¿de qué trata la investigación? Miren que hay varios términos que que Google me estaba sugiriendo por la parte de liderazgo. Liderazgo organizacional, liderazgo empresarial, liderazgo gerencial, ¿cierto? Ya depende de lo que yo quiera o según los resultados que encuentre, puedo ir modificando esa búsqueda. Bueno,
En esta partecita izquierda yo voy a encontrar los diferentes filtros. En este caso, Google Académico me muestra filtros por años. Si yo quiero mirar los documentos que se publicaron en 2020, en 2019, en 2016 o el intervalo específico. Yo sé que de liderazgo gerencial fue tendencia entre, no sé, 1980 y 1990, ¿cierto? Puedo acá entonces filtrar ese rango de años, pero supongamos que entonces a mí me están pidiendo la información más actualizada. Generalmente son los últimos 5 años o cuando son ya eh, como temas que se están desarrollando mucho, que se están publicando mucho, serían los últimos 2 o 3 años. En este caso vamos a dejar con los últimos 5 años y de 2.900 resultados ya tengo 1.720, ¿cierto? Miren que empezamos con 74 millones, ya vamos en 1.700. Listo. Resulta que en las bases de datos, en esta partecita izquierda, me aparecen a mí más filtros. Me permite decir, bueno, el tema que estoy buscando, yo quiero mirar lo que se ha publicado, por ejemplo, en país, pues según el país, por ejemplo, por Colombia, o yo quiero saber cuáles son las palabras clave que más se están publicando. Entonces me dice, bueno, estos 1.000 resultados están hablando de estudios, están hablando de organización, están hablando de no sé qué, y me muestra las veces que se está como repitiendo esas palabras dentro de los textos, y eso me ayuda también a filtrar los que estén hablando de un tema en particular. Asimismo, voy a tener diferentes filtros. Ahorita ya los vamos pues a mirar. En este caso no me aparecen más filtros. Google Académico solo me está mostrando filtros por fecha. Entonces, cualquier cosa, cualquier característica que yo quiera saber sobre este tema en particular, puedo escribirlo en un ladito por fuera de las comillas. Por ejemplo, yo le voy a poner el filtro de Colombia. Yo le voy a decir, bueno, quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre el tema del liderazgo gerencial. Vamos a seleccionar buscar y tengo 1.080 resultados. Listo, liderazgo empresarial, conflicto colombiano, competencias de liderazgo gerencial. Bueno, puede que encontremos más resultados buscando por pues, liderazgo organizacional, por ejemplo, o liderazgo empresarial, ¿cierto? Ya entonces, de acuerdo a lo que encontremos, vamos modificando nuestra búsqueda y miramos cuál se va de pronto adaptando a lo que queremos saber exactamente. Bueno, por la palabra Colombia, miren que ya tengo 1.080 resultados. Me busca la palabra Colombia dentro de los temas de liderazgo gerencial. Si yo pongo liderazgo gerencial Colombia, como me recupera las palabras juntas o separadas por la palabra Colombia, ya me empieza a aparecer política, religión, gastronomía, cultura y otro montón de cosas que no me interesan, ¿cierto? Pues en este momento de la búsqueda que está realizando. Bueno, yo no quiero saber qué se ha publicado en Colombia, sino qué estrategias se han publicado sobre liderazgo gerencial. Pongo entonces por fuera de las comillas ese datico y mire que entonces me va modificando la cantidad de búsquedas. Mientras yo sea más preciso con lo que quiero encontrar, menos resultados voy a tener. La idea es encontrar 40, 50, 70 títulos que los pueda leer y que pueda seleccionar cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Bueno, recuerden que todos estos resultados son confiables, ¿cierto? Son fuentes académicas. Hay algo que voy a tener en cuenta. A veces estamos haciendo búsquedas, encontramos un título, digamos, muy chévere que lo necesitamos para trabajar y cuando vamos a abrir el título y queremos ver el documento, nos aparece que debemos de pagar por la información, ¿cierto?
En esos casos, esas páginas que me piden pagar por el texto, muchas veces esas páginas pertenecen a las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? Entonces, cuando nos pase eso, que la página nos esté poniendo esa barrera de que debemos de pagar por esa información y vemos que la página pertenece a una base de datos que tenemos, ya les voy a mostrar la ruta de acceso y buscaríamos el documento directamente en esa base de datos, ¿cierto? Listo. Igual yo intento ingresar por acá, así la base de datos sea una de las que tenemos, pues a mí no me va a reconocer como estudiante, a mí no me va a reconocer como miembro del tecnológico y por lo mismo me seguirían cobrando. Es necesario la ruta que les voy a mostrar. Hay otros casos en que yo, por ejemplo, voy a abrir el documento y aparece que es de una universidad, sea a nivel nacional o internacional, que esa página me está pidiendo ingresar con nombre de usuario y con contraseña, ¿cierto? Como yo no tengo ese nombre de usuario y esa contraseña, miren que ya me está poniendo una barrera directa para acceder al documento. Entonces, cuando esa página no me deje ingresar, yo voy a revisar esta opción de versión, ¿cierto? Se encuentra entonces debajo de cada uno de los resultados y me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo texto. Cuando un documento, cuando un resultado no tiene la opción de versiones, es porque esa página es la única página que tiene ese documento. Muchas veces, cuando son, digamos, temas muy actuales y no tengo la opción de versiones, casi siempre la página está en un repositorio. Los repositorios son plataformas donde pues de cada una de las universidades, donde ellas publican trabajos de grado e investigaciones de grupos de investigación de las diferentes facultades. Siempre los repositorios van a ser en acceso abierto. Esto está hace varios años, como esa tendencia de que podamos acceder a ese tipo de documentos. Entonces, bueno. O si yo voy a abrir no me dejo abrir la página, reviso las versiones, vamos a mirar y miro en qué páginas está, ¿cierto? Pretendiendo que alguna de esas páginas me deje ver el documento a texto completo o pertenezca a una base de datos que nosotros tengamos suscrito. Bueno, para finalizar entonces esta plataforma, este navegador, la última herramienta que les quiero mostrar son estas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que si yo pongo el cursor sobre las comillas, me dice citar. Y esto me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del texto. Es bastante confiable, por ejemplo, para algunos artículos de revista o para algunos libros. Miren que me muestra la referencia bibliográfica con 3 normas diferentes. Casi siempre utilizamos la norma APA. Miren que me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, puntuación, año de publicación, título. Miren que en la revista también me la ponen en cursiva, me organizan acá el volumen, el número, también puede tener las páginas, ¿cierto? Es bastante confiable para artículos de revista, pero todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, la idea es apoyarnos de estas herramientas, pero verificar la información. A veces el título está totalmente en mayúscula, a veces, por ejemplo, el sistema me confunde el nombre, el segundo nombre del autor con el apellido, ¿cierto? Entonces, de pronto, revisar eso. Y recuerden que solo les dije que es como bastante confiable para artículos de revista y libros. Según la norma APA, depende de donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista, diferente de un libro, diferente de un video, diferente de una página web, diferente de otros formatos. En este caso,
Supongamos que este documento que está en el repositorio institucional es un trabajo de grado. Cuando yo selecciono la opción de referencia automática, miren que este me está recuperando los datos básicos que yo les comenté al principio de la capacitación, que les decía cuáles son esos elementos que voy a necesitar, que va a ser el autor, va a ser la fecha de publicación y va a ser el título del documento. Pero cuando yo hago un trabajo de grado, cuando yo estoy referenciando un trabajo de grado, a mí en esta referencia me está faltando un par de datos. Por ejemplo, si el trabajo de grado fue para optar a un pregrado, a una maestría, a un doctorado y para qué universidad fue publicado, ¿cierto? Además, que todo lo que yo encuentre en internet, pues debe de tener la página de donde se sacó el documento. Entonces nos podemos apoyar de estas herramientas, podemos revisar también que esté completo, si no, pues podemos complementarle la información. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Bueno, voy a abrir, bueno, algo también para tener en cuenta. Si, por ejemplo, yo no estoy buscando dos palabras, dos términos junticos, ¿cierto? Mi tema como tal es una sola palabra. Si, por ejemplo, lo que yo estoy buscando tiene solo una palabra, también puedo encerrar ese término específico entre comillas y escribir las características que quiero de ese tema a un ladito. Y miren que también me va publicando solo lo que de la palabra liderazgo, solo me va a buscar los documentos que también incluya la palabra estrategias. Bueno, voy a abrir otra pestañita. Ya les voy a mostrar entonces la ruta de acceso a las bases de datos. Voy a ingresar a tda.edu.co y desde allí entonces tenemos esas rutas. Listo. Hay entonces dos formas de acceder a las bases de datos. Desde tda.edu.co ingreso entonces a la opción de usuarios e ingreso a la opción de campus TDA. Una vez yo ingrese al campus con el nombre de usuario que tengo asignado y la contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico a un lado y con bases de datos y libros electrónicos, pues una opción que dice bases de datos y libros electrónicos en la parte derecha. Esa es entonces la única opción que les aparece a ustedes en la parte derecha y con ese clic los lleva directamente a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Dayana, Hola. disculpa un minutito, corazón, que veo, no sé si a Laura Flores se le quedó la manito alzada y ya hizo la consulta o no sé si quiere decir algo, si tiene alguna inquietud. Profe, sí, sino que pues yo me acordé que uno también muchas veces en formato PDF uno busca libros. Entonces quiero saber uno cómo sabe si el libro viene, digamos que de una fuente segura, porque me ha pasado que he descargado libros formato PDF y hasta me han bajado virus y un montón de cosas. Entonces quiero saber si hay una forma de verificar que sea seguro. Pero es que mira, ya Dayana te va a dar información de cómo acceder incluso a libros y eso, pero quiero que sepas algo. No todo PDF es efectivamente un libro. Muchas veces me han consultado y resulta que lo que tienen son como extractos, pedacitos que alguien particularmente tomó y los puso en la web. Pero, ¿cómo reconocen un libro? Porque en las primeras páginas tienes referenciado el ISBN, la editorial y toda la procedencia del libro. Sin embargo, ¿qué es importante? Que tienes una super biblioteca del tecnológico a la cual puedes acceder y buscar libros de administración y de todos los tópicos que tenemos.
De todas maneras, vamos a prestar atención a Dayana, que ella es experta en esa área y nos va a informar muy bien. Listo, para complementar entonces lo que dice la profe, es verdad, muchas de las páginas que aparecen en internet, todas te están prometiendo que te van a mostrar el libro completo, un libro que, por ejemplo, no está autorizado pues para que se encuentre en formato digital, para que sea de acceso abierto. Entonces, por eso esas páginas nos descargan virus y nos descargan otras cosas que no son precisamente el libro. Algo que puedo tener en cuenta, miren que abrí otra pestañita y es Google Books. Pues yo busqué Google Books, abrí la primera opción y desde esta parte puedo ver los libros de acceso abierto que tenga Google, ¿cierto? A veces no lo muestra completo, a veces por el tema de derechos de autor solo nos presentan una parte del texto. Miren que la búsqueda, por ejemplo, podría ser igual, yo aplicando comillas, aplicando las características que quiero saber del tema, pero miren que estoy buscando en Google Books. Miren que me aparece la lista de libros en los cuales algunos tengo acceso completo, algunos que solo tengo la referencia bibliográfica o que solo tengo una parte del texto, ¿cierto? Entonces, para que no abramos, digamos, cualquier página en Internet, podríamos basarnos en Google Books. Y a lo que se refiere, por ejemplo, también la profe, es que el Tecnológico de Antioquia, entre sus bases de datos, tiene también varias bases de datos académicas de libros electrónicos. Entonces, la universidad también está pagando por muchos libros académicos que son de pronto base en cualquier área del conocimiento, que muchas veces son estos que nos están pidiendo los docentes y que en este ejercicio de capacitaciones hemos encontrado muchos de esos libros. Entonces, si es desde la web general, te recomiendo entonces buscar Google Books. Mira acá la primera opción y te muestra los que estén en acceso abierto. Y los institucionales, estos que son por suscripción, ya vamos a mirar entonces cómo accedemos. Recuerden que les dije que desde tda.edu.com, ingresando por usuarios y por campus CDA, ustedes al lado derecho tienen la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción, ¿cierto? Y ese clic los lleva directamente a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Como yo tengo dificultades para acceder al campus, yo voy a tener otra opción. Y es desde tda.edu.com, ingreso a la opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde acá, o sea, la importancia de estas rutas de acceso es que cuando yo ingrese a las bases de datos, yo pueda ingresar a todos los textos, ¿cierto? A los que ya la universidad está pagando por estos datos y que nosotros, por pertenecer ya a la universidad, tenemos acceso a ellos de forma gratuita. Entonces, tda.edu.com, micrositios, biblioteca. Acá podemos observar entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellas tiene digitalización de libros. A veces los docentes cuando nos piden libros, nos piden capítulos de libro. Muchas veces también son libros muy importantes en el área que no están en acceso abierto, que sabemos que la universidad, por ejemplo, en biblioteca está en formato físico, pero entonces tiene 2, 3 libros y no alcanza las 30, 40 personas del curso. Entonces, dada la pandemia, dada la situación pues, de la virtualidad, desde biblioteca nos están permitiendo la opción de solicitar que nos envíen libros, capítulos de libro, artículos de revista que se encuentren en formato físico en biblioteca, ¿cierto? Si igual le dan acá clic, pueden informarse más y pueden mirar cuál es el proceso. Tenemos bases de datos en suscripción.
Esta es la que vamos a mirar en este momento. También tenemos bases de datos gratuitas. Es una lista de bases de datos multidisciplinares, algunas también especializadas, enfocadas pues en cualquier área del conocimiento y que en su mayoría estas bases de datos contienen artículos de revista. Miren que si sigo bajando la página, estos diferentes cuadros me muestran los diferentes servicios, entre reglamentos, guías de acceso, bases de datos en suscripción, libros electrónicos, ¿cierto? También tengo la opción de ingresar por allí. Eso que fue algo que se realizó en el Día del Idioma, que es la recopilación de títulos de literatura que se publicaron, se escribieron en tiempos de pandemia, no precisamente la pandemia actual, sino otras a lo largo de la historia. Y por último, este blog que surgió en tiempos de pandemia desde la universidad, que es la parte ya de lectura, de literatura, de escritura y la parte cultural y tecnológica. Vamos entonces a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. La diferencia entonces de estas en suscripción y de las bases de datos gratuitas es que muchas revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking de investigación publican primero en estas bases de datos, ¿cierto? Muchas veces esas revistas que están bien posicionadas se puede medir como por la especialización de sus títulos, porque también los autores, los mejores autores de pronto de un área o los que más publican sobre un tema, ¿cierto? Información muy especializada se publica en estas. Sin embargo, tenemos toda la libertad de buscar en bases de datos gratuitas, bases de datos suscritas, en Google Académico, donde queramos, teniendo en cuenta los criterios que estamos mirando de saber si es una fuente confiable o no es confiable. Además que estas por suscripción, pues son las que me piden a mí pagar por la información. Miren que me está mostrando las bases de datos separadas y me está mostrando también los libros electrónicos, las bases de datos de libros electrónicos también separaditas. Bueno, ¿qué me está mostrando? Me muestra el logo, me muestra un video de ayuda para buscar en esa base de datos y un link a, ¿cierto? Entonces, link a EBSCO, link a ProQuest, link a Cengage. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos links de ingreso porque ellos me van a mostrar todas las bases de datos juntas. Listo. Cuando ustedes ingresan desde Campus, es una ruta más corta que miren que a un solo clic de bases de datos y libros electrónicos los llevaba a esta plataforma. La ruta que yo hice es un poco más larga porque tengo dificultades para acceder al campus, pero miren que me lleva a la misma página. Me está informando que para ingresar voy a utilizar el mismo nombre de usuario del campus y el documento de identidad o el número de identificación. Entonces, vamos a seleccionar OK, vamos a ingresar con el mismo nombre de usuario del campus y con el documento de identidad. Acá incluso también me están informando con qué datos voy a ingresar. Y bueno, vamos a mirar. Bueno, ya entonces tengo acá, ya ingresé, ¿cierto? Con nombre de usuario del campus. Ya puedo buscar en todas estas bases de datos y obtener los textos pues, gratuitos. Pues nosotros vamos a tener el acceso gratuito a los textos de las diferentes bases de datos. A esto me refería yo ahora. Si yo estoy buscando en Google Académico, yo encontré ese título exacto que me está dando la característica exacta que yo necesito para mi documento, o es un documento que me llamó mucho la atención y quiero leerlo a texto completo, pero veo que decía que estaba, por ejemplo, en Cengage, que estaba en ProQuest, que estaba en Science Direct,
y me tenía bloqueado pues como leer el texto completo. Pues si yo ya sé que está en una de estas bases de datos, pues yo ingreso por la ruta del tecnológico, voy a la base de datos donde pues donde esa búsqueda que Luis me decía, por ejemplo, que estaba en Springer, pues yo entro por esta ruta, ingreso a la base de datos de Springer y busco directamente allí el documento. ¿Por qué? Porque acá sí me va a dejar leer el texto completo, porque yo ya ingresé como estudiante, yo ya ingresé como docente, yo ya tengo acceso a todo esto. Miren que acá cada cuadrito me está mostrando el logo de la base de datos, me está mostrando un título y me está dando una descripción de lo que voy a encontrar o estoy encontrando las áreas que contiene esa base de datos o la cantidad de textos que tiene. Acá rápidamente les voy a mencionar para qué sirve cada base de datos y ya miremos cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven tanto. Listo. Entonces, Ecoediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro que cada base de datos tiene información diferente. En cada una encuentro diferente cantidad de resultados, encuentro diferentes títulos. Entonces, si yo acá solo encontré 3, 5 libros, 10 libros, ninguno me gusta para la búsqueda que estoy realizando, puedo entonces buscar en la otra base de datos. Si acá tampoco me gustó, puedo buscar en la otra. En cada una tengo entonces diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Además, aclaro también que si yo estoy buscando novelas, literatura clásica o, no sé, literatura infantil, todo ese tipo de literaturas, es poco probable encontrarlas en estas bases de datos. O sea, el porcentaje de novelas y de este tipo de literaturas, la verdad, es muy pequeño. En su mayoría son textos académicos. Como les decía, hemos encontrado en estos ejercicios de capacitación que hay libros que los docentes les han pedido a ustedes que de pronto en biblioteca ya estaban prestados en los libros físicos, que no se encontraban en acceso abierto, pero los encontramos de pronto acá, porque son libros, digamos, importantes para el área. Bueno, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en comercio internacional. Estos te brindan entonces información muy puntual sobre empresas, sectores, productos, importaciones y exportaciones, normativas, formularios, cantidades de dinero, rubros, activos, pasivos. O sea, esto tiene muchísimos módulos. Cada módulo entonces me muestra reportes muy detallados y muy puntuales de acuerdo a lo que yo esté buscando. Entonces, bueno. Ambientalex, Legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental entonces se enfocan en esas áreas, pero Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Si yo estoy realizando un trabajo, un proyecto, una investigación, quiero soportarlo desde la parte legal, quiero saber sobre artículos, decretos, jurisprudencias, no sé, cualquier cosita desde la parte legal la encontramos entonces en legex.info, incluso para cosas cotidianas como una tutela, derechos de tutela, derechos de petición, perdón, todo este tipo de cosas encontramos acá esa información. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre, en su mayoría artículos de revista, son bases de datos multidisciplinares, entonces siempre encuentro información. Recuerden que en cada base de datos tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas son Cengage, Procast, Springer, Scopus,
Science Direct y EBSCO, ¿cierto? Recuerden, sí o sí voy a encontrar información siempre de cualquier tema en todas estas. Hay algo particular que tiene Scopus, y es que Scopus no me recupera el documento a texto completo, pero sí me recupera la referencia bibliográfica. Me muestra entonces un título, un autor, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas, pero no me encuentra el documento a texto completo. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es una de las bases de datos más grande que hay. Esta me permite analizar información. Es la que más filtros tiene, entonces me ayuda como a entender más lo que yo estoy buscando y me ayuda a definir la ruta de búsqueda hasta encontrar los títulos más apropiados. Una vez igual yo encuentre en Scopus el texto, el documento que quiero leer a texto completo, lo busco entre comillas en Google Académico y ya me aparece entonces solo ese texto. Listo. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. Recuerden que, bueno, en este caso la variación que tiene es cómo se va a ver la plataforma, en cuál me gusta buscar más, que cada una tiene filtros diferentes, cada una me presenta esa información diferente, pero va a ser más efectivo que buscarlo desde la web. Desde la web yo busco un artículo, un decreto, me aparecen como 15, 20 resultados que me muestra que es el más actualizado. Cada uno me muestra información diferente. En cambio, desde bases de datos encuentro esa ley o esa norma o esa jurisprudencia actualizada y de pronto los cambios que ha tenido y a partir de qué leyes ha tenido esos cambios. Bueno, Magisterio Editorial de Educación y Pedagogía aplica también a todas las áreas del conocimiento. He encontrado también temas acá de otras áreas que muestra cómo explicar temas particulares a los estudiantes o cómo vincular algunos proyectos de esa área a la parte de educación. Bueno, Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con los tres primeros. Miren que ya tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos académicos multidisciplinares. Entonces, si de pronto la compañera que tenía la duda con el libro tiene un libro en particular que esté necesitando para alguna materia, pues ahorita entonces me lo hace saber y miramos si de pronto se encuentra en alguna de estas bases de datos. También es bueno saber, Dayana, disculpa otra vez que intervenga, que en la universidad tenemos diferentes libros que tratan sobre administración o fundamentos de administración o alguna materia de desarrollo organizacional en donde, entre otros aspectos, puedan conseguir algunos de los tópicos. Si bien de repente no consigues un libro específico de la temática del liderazgo, de todas formas, los libros que tienen que ver con ciencias administrativas pueden contenerlos cuando hablamos de fundamentos o de principios de la administración. Y en la biblioteca nosotros tenemos varios libros. Listo, gracias, profe. Igual, por ejemplo, si ustedes, o sea, se meten a la página de biblioteca, ¿cierto? Con la ruta que hicimos ahora, podemos buscar también los libros que de pronto el docente sepa que están físicos. Recuerden que ya hay un servicio que nos pueden escanear parte del texto o el capítulo de ese libro en particular y nos lo pueden enviar. Bueno, de esta, no sé si de pronto quieren revisar alguna base de datos primero o si miramos cualquiera de estas multidisciplinares. Bueno, te contextualizo, Dayana. Estos son jóvenes súper proactivos. Son, la mayoría son de cursantes del primer semestre, de manera que para la mayoría de ellos es primera vez que están conociendo que existen unos recursos en biblioteca que se llaman base de datos. Entonces es primera vez. Entonces te contextualizo porque
A lo mejor por el nombre a algunos les llama la atención, pero no todos tienen experiencia ya en este tipo de recursos bibliográficos. Listo, profe. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, en Springer, ¿cierto? Recuerden que estas bases de datos son multidisciplinares. En cada base de datos encuentro información diferente, pero todas nos van a mostrar una lógica similar, ¿cierto? Aparte pues de leyes de estas especializadas, por ejemplo, Legiscomex, que es para toda la parte entonces de negocios internacionales, donde me brinda información específica de empresas y esto. Más adelante yo sé que les van a servir. Si de pronto no se acuerdan o si de pronto pues en este momento no vamos a mirar la base de datos, en semestres más adelante pueden solicitar con el profe, recibir como la capacitación especializada en esa base de datos. Bueno, en este momento nos vamos a enfocar entonces en investigaciones que nos pueden servir para todas las materias. Cada base de datos me va a mostrar a mí un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Si no tengo el cuadrito de búsqueda, voy a encontrar una lupa en algún lado, que es donde voy a escribir las palabras clave. Puede ser en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda. Bueno, y cada base de datos adicional nos muestra, nos ofrece cosas diferentes. En este caso me está permitiendo buscar directamente en un área del conocimiento, decirle, bueno, yo quiero buscar directamente en economía, quiero mirar directamente en el área de negocios, o me está mostrando los nuevos libros que hay. Aclaro también y les cuento. Miren que tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos. Sin embargo, en estas multidisciplinares también me pueden estar apareciendo pues me pueden estar apareciendo otros libros, porque en estas 6 que les mencioné, tengo artículos de revista, conferencias, ensayos y otro montón de formatos. Vamos a realizar acá nuestra búsqueda de la misma manera. Vamos a hacer la compuesta, liderazgo gerencial, por ejemplo. Miremos si nos aparecen resultados. Bueno, en este caso solo tengo un resultado. Vamos a buscar liderazgo organizacional. Quiero tener más opciones de búsqueda. Listo. Tengo 17 resultados de liderazgo organizacional. Algo que voy a tener en cuenta. Miren en esta en particular, ¿cierto? En las demás puedo buscar y ya todos los resultados que tenga puedo acceder a ellos. Pero esta en particular tiene acá un cuadrito donde me está incluyendo los textos a los que yo no tengo acceso completo. En caso de que ustedes se encuentren acá en una de estas que no tengo acceso, un título que les guste, un título que necesiten, pueden solicitarlo desde biblioteca para que puedan de pronto acceder a ese documento. En este caso le voy a quitar ese chulito. Quiero mirar, por ejemplo, los 5 documentos a los que yo sí tengo acceso. Y listo. Bueno, recuerden que en cada base de datos me aparece información diferente. La verdad, si quiero buscar en otra. Vamos a buscar en EBSCO. La idea también es que nos aparezca muchos resultados para que podamos empezar a filtrar y nos pueda aparecer como todos los datos. En este caso, EBSCO no me está mostrando directamente el cuadrito de búsqueda, sino que me está preguntando en cuáles bases de datos quiero revisar. Si la que está enfocada en justicia penal, derecho, o la que quiero mirar, que por ejemplo, de títulos nacionales e internacionales, de filosofía, de literatura, de negocios. Yo voy a seleccionar esta opción para que me busquen todas las bases de datos al mismo tiempo y lo voy a dar a continuar. Esta solo me está poniendo
O sea, solo me está como mostrando eso antes de mi búsqueda, pero igual miren que llego a la misma parte. Me va a mostrar un cuadrito de búsqueda donde puedo escribir las palabras. Vamos a buscar liderazgo gerencial. Vamos a mirar. No tengo resultados. Bueno. Vamos a mirar. Bueno. Acá me está recuperando 4 resultados que me está hablando de liderazgo. Recuerden que cuando yo incluyo las comillas, a mí me puede pues buscar los 2 términos exactos. En este caso me está buscando las palabras por separado. En cada base de datos encuentro información diferente. Siempre voy a tener los títulos en el lado izquierdo. Venga, yo miro en otra. Yo quiero tener bastantes resultados. Miren, por ejemplo, ProQuest, ¿cierto? La idea siempre es entonces buscar en el cuadrito de búsqueda. Vamos a hacer la misma búsqueda de liderazgo gerencial. Vamos a mirar resultados. Listo. Bueno, miren que a veces encontramos bases de datos que pueden tener más información sobre un área que otra, ¿cierto? Miren que en la otra encontramos 0 resultados, en la otra encontramos 4. Miren que acá tengo 713 resultados. Recuerden que sin las comillas me está buscando las palabras juntas o separadas. Podemos decirle que nos busque ambas palabritas juntas. Listo. Vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Y tenemos 20 resultados que me hablan exactamente de liderazgo gerencial. Si no me aparece en el título, me aparece dentro del texto. Entonces, algo para tener en cuenta. Si yo escribo mal la palabra o las palabras que estoy buscando, si pongo una letra más, si pongo una letra menos, si no pongo una tilde, si pongo una tilde al revés, todo esto puede hacer que a mí me aparezca 0 resultados. Estamos acostumbrados que con Google él nos hacía la corrección de la palabra y nos mostraba los títulos que hablaban del tema. En este caso, si yo me equivoco en la forma de escribir, no me va a aparecer resultados. Bueno, tengo acá entonces los títulos. Miren que me aparece si es artículo de revista, si de pronto son noticias, si son trabajos de grado. Tengo los filtros en el lado izquierdo. Puedo filtrar, por ejemplo, en este caso solo tengo revista científica, revista profesional. En este tipo de fuente me aparece si tengo libros, si tengo noticias, si tengo trabajos de grado. Tengo para filtrar por años de publicación. Tengo para filtrar, por ejemplo, asunto, que son las palabras clave que les mencionaba al principio, que me dice, bueno, de estos resultados, de este tema en particular, 3 me están hablando de estudios, 2 de educación superior, 2 de gestión, 2 de gestión de cambio. Bueno, voy a buscar liderazgo organizacional. Porque sé que este término voy a obtener más resultados. Igual recuerden que toda la investigación es prueba-error. Listo, miren que tengo 71 resultados. Muchas veces cuando buscamos en español nos aparecen también diferentes documentos que están en inglés. Es porque fue requisito de la revista publicar en inglés y español y por eso nos aparece. Pero así como a mí no me está reconociendo una palabra mal escrita, tampoco me va a reconocer pues palabras en otro idioma, ¿cierto? Si la revista no lo tiene en ambos idiomas, no me aparece. ¿En qué orden voy a aplicar los filtros? De acuerdo a lo que yo necesito. Si yo quiero primero puntualizar lo que quiero saber del tema,
Y yo quiero primero saber la información que se ha publicado, o sea, del tema que estoy buscando, qué información se ha publicado en Colombia o los últimos 5 años, o puntualizar primero el tema. Pues, miro entonces en qué orden lo voy incluyendo. Vamos a hacer algo. Resulta que el 75% de la información académica es en inglés. El otro porcentaje se divide entre español, mandarín, portugués y chino. Y español. Entonces, si yo quiero encontrar bastantes resultados y la información más actualizada, voy a tener que buscar traductores académicos. Debo de hacer la búsqueda en inglés. La idea es no utilizar este traductor porque muchas veces no me reconoce palabras técnicas o científicas que yo esté buscando, me puede dañar la gramática del texto, desordenar las ideas, desordenar los párrafos. Entonces, este es uno de los que yo más utilizo. Listo, voy a hacer la traducción de mi tema para que busquemos entonces en inglés y miremos la diferencia de resultados. Teniendo en cuenta que los países que más publican es Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces vamos a traducir acá nuestro tema de búsqueda. Vamos a cambiar acá el inglés por el español. En este caso ya de 71 resultados, la idea es tener más. Porque al momento en que yo empiezo a filtrar, la idea es todavía tener elementos o títulos que me puedan recuperar. Listo. Miren que de 71 resultados a 11.700 es mucha diferencia, ¿cierto? Así ya me está mostrando acá otro tipo de fuentes que encuentro. Tengo títulos, informes, actas, blogs, servicios de prensa, tesis. En este caso no tengo libros, en otros casos sí puedo tener libros. Vamos a filtrar, vamos a mirar también por idiomas. Miren que por mucho inglés es el que más publica. Me he encontrado también con títulos de universidades de Colombia, incluso de universidades de Medellín, que publican totalmente en inglés porque es requisito de la revista. Miren que Estados Unidos es el país que más publica. Vamos a seleccionar acá más y vamos a buscar, por ejemplo, a Colombia. Y aparece por acá. Vamos a ver. No, Colombia no está. Si yo quiero incluirle alguna característica, algún filtro, alguna palabra clave que no encuentre en los filtros, puedo escribirlo entonces en la búsqueda que estamos realizando, así como hicimos ahorita con Google. Me está mostrando, bueno, los temas que son tendencia. Vamos a mirar. Liderazgo es el tema tendencia, después estudio, ya me está hablando de liderazgo de gestión, liderazgo educativo, comportamiento organizacional. Miren que de pronto me va ampliando las búsquedas, puedo encontrar unos términos que sean más específicos, que sean autorizados dentro del área de la investigación para publicar sobre estos temas. Puedo seleccionar entonces las opciones que yo quiera. Vamos a seleccionar liderazgos, vamos a seleccionar comportamiento organizacional, vamos a mirar, por ejemplo, que me está hablando de gerencia. Bueno, acá, por ejemplo, me está hablando de gerentes. Vamos a aplicar esto. Listo. Si yo les estoy mostrando a ustedes un traductor para traducir la búsqueda, para traducir parte del texto, para traducir ideas, para traducir párrafos. Ustedes ven que yo en esta plataforma sí estoy traduciendo la plataforma, con clic derecho, traducir a español, porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros, ¿cierto? Puedo aplicar entonces varios filtros de acuerdo al orden que yo quiera, que yo necesite. A veces nuestras búsquedas
no necesitan, por ejemplo, que le pongamos muchos filtros, sino que con uno o dos podemos encontrar los títulos que queremos. Vamos a seguir filtrando de acuerdo al orden que queramos. Y bueno, la idea es ir disminuyendo resultados. Voy a abrir entonces alguno de los textos, ¿cierto? Igual acá me aparece qué tipo de texto es. Listo, esperemos que me cargue. Bueno. Listo, tengo entonces un título, tengo los autores, tengo los datos de la revista, pues puedo mirar todo lo que se ha publicado en la revista o todos los documentos de esa edición o ese volumen. Acá ya tengo el documento a texto. Miren que bajo la página y lo tengo a texto completo. Eh, Tengo, por ejemplo, esta opción de traducir. Les cuento que de esta plataforma, de esta base de datos, Parece que hubo una interrupción, pero esperemos un momento a ver si se restablece, por favor, ¿sí? Sí, profe. hola, disculpen, se me cerró esta plataforma. Voy a volverles a compartir pantalla y de pronto me podrían informar en qué parte de pronto nos quedamos de la capacitación, hasta qué parte se pudo observar. Hola, Estábamos en la parte sobre la traducción de las páginas y nos ibas a mostrar algo como de un resumen, algo así. Hasta ahí alcancé a ver yo. listo, muchas gracias. Bueno, sí, acá ya por ejemplo teníamos el documento abierto. Les mostraba entonces que acá ya está el texto completo, ¿cierto? Tengo acá el resumen, tengo el texto completo, si bajo la página, y que esta traducción es la herramienta de Google, ¿cierto? Entonces, que los proveedores de la base de datos no se hacen responsables por las palabras que no entienda o por el texto que de pronto me desordene y que desordene como esas ideas del autor. Y que adicional tengo esta opción que es para escuchar el texto completo, que es como también el valor agregado que tiene esta base de datos. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Acá tengo la opción de PDF, texto completo en PDF. Cuando yo estoy realizando, pues cuando yo estoy leyendo un documento, yo quiero hacer una cita, muchas veces la cita, bueno, la cita es
de pronto una idea que yo veo acá, que me gusta para mi texto, entonces yo puedo copiarlo y pegarlo en el que yo estoy escribiendo y la cita es yo incluir el autor de esa idea, ¿cierto? Por ejemplo, como esta última, que me está mostrando una cita, me está diciendo quiénes son los autores y en qué años fue publicado esa idea. Cuando yo hago una cita, muchas veces copio y pego y cuando hago eso voy a necesitar el número de la página, ¿cierto? Entonces por eso podríamos utilizar este texto completo en PDF. Miren que tengo también la opción de descargar el texto para no volver a hacer toda la ruta de ingreso. Puedo guardarlo entonces en el computador. Puedo basarme también si estoy haciendo una búsqueda muy compleja, muy amplia o muy específica. Desde estos elementos relacionados me ayudan con eso. O a expandir la búsqueda, ampliar la búsqueda que estoy haciendo o por el contrario, irla como especificando en características puntuales. Puedo navegar entonces de texto en texto. Y cuando son búsquedas también muy complejas, puedo revisar en resumen y palabras clave o materias, algunos sinónimos u otros términos que me ayuden como a que mi búsqueda tenga mejores resultados, ¿cierto? Muchas veces buscamos con un lenguaje natural y desde estos textos a veces nos muestra ya los términos autorizados por la comunidad científica para trabajar ese tema. Listo, finalmente de esta base de datos, las herramientas que voy a mostrar son estas que están en la parte derecha. Esta base de datos donde hicimos toda esta búsqueda, la mayoría multidisciplinares son similares a esta, ¿cierto? Por lo mismo también que encontramos bastantes resultados, pudimos filtrarlo y pudimos ver, digamos, las diferentes herramientas o elementos de la plataforma que igualmente aparecen entonces en las demás y que también tienen estas herramientas. Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail. Y esa herramienta que me dice cita, me muestra comillas, me dice referenciar, me dice bibliografía, todo esto me va a mostrar la referencia bibliográfica automática. Recuerden que todo lo que sea automático, sea una traducción, sea una referencia, va a tener un porcentaje de error, pero igual puedo entonces utilizar las herramientas que tengo y complementar o omitir algunos datos. En este caso, la norma, la más actualizada que tiene ProQuest es la APA sexta edición. Otras plataformas, otras bases de datos ya tienen la séptima, ¿cierto? Que tiene, digamos, cambios un poco pequeños, pero bastante significativos. Por ejemplo, estos se omiten, que es recuperado de. Entonces, bueno, igual acá miren que me organiza los datos, la puntuación, el orden de cada uno de ellos. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Listo. Por mi parte, Listo. Entonces, voy a cerrar esta multidisciplinar, ¿cierto? Recuerden que en cada uno encuentro títulos diferentes. Y en este momento vamos a mirar, por ejemplo, una base de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Aprovechando entonces ahorita como el comentario de la compañera. Recuerden que tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos que son Alfa Omega, ebook 724, Gale, vamos a subir, Bibliotecnia, el libro SSO y ECOE Ediciones, ¿cierto? En cada una títulos diferentes, multidisciplinares. Vamos a abrir, por ejemplo, ebook 724. Hablando del tema de administración, pues yo he encontrado acá títulos que han pedido bastante los docentes. Esta plataforma
plataforma como tal, o sea, cada una de las de libros electrónicos sí se ven un poco diferentes. Recuerden que en las multidisciplinares, en las 6 multidisciplinares que les dije, que en su mayoría hay artículos de revista, también hay libros. Listo, acá me está mostrando sugerencias, pueden ser los libros que más se han visitado o libros más nuevos. Siempre me voy a basar en buscar la lupita, ¿cierto? Para saber dónde voy a ingresar mis palabras clave. Y en este caso vamos a incluir la palabra liderazgo. Vamos a mirar. Tengo, por ejemplo, acá 4 libros que me hablan de liderazgo. Puedo verlo por lista o puedo seleccionar esta opción para verlas por portadas, ¿cierto? Miren que a veces somos más visuales. Resulta que no quiero liderazgo, sino que quiero administración. Listo, voy a buscar administración. O sea, algunos términos específicos, ojalá que lo contenga el título para que me lo pueda recuperar. Y miren que igual acá me va relacionando también. Este que me apareció ahorita buscando desde liderazgo, si me apareció es porque debe de estar el tema entre sus capítulos o su contenido. Este, por ejemplo, fue uno de los mejores libros que encontramos el semestre pasado, que más de 80 personas estaban, digamos, preocupadas intentando encontrar este libro. En biblioteca no estaba y sin embargo, miren que acá lo encontramos. Pueden entonces mirar los títulos, recuerden que puede aparecer por lista o por portadas. Vamos a abrir este. Miren que tengo acá la información básica del libro, lo que decía la profe, por ejemplo, de mirar el ISBN, que es como la cédula del libro. Puedo mirar la reseña o el resumen, mirar si el libro sí me va a servir y la tabla de contenido. Este me va a mostrar entonces qué capítulos hay, qué títulos hay y me permite ir directamente a ese capítulo que de pronto el docente me esté pidiendo. Si yo no sé qué capítulo voy a ingresar, pues listo, puedo ingresar desde acá, desde esta opción de leer. Vamos a abrir, por ejemplo, acá cualquiera de los capítulos. Acá en esta parte superior me muestra la página, ¿cierto? Si yo sé que está en la página 200, 203, pues puedo incluir acá el número de la página y ese ya me recupera entonces esa página en particular. ¿Cómo paso la página? Con esta flechita que tengo acá a un lado. Bueno, puedo aumentar. Bueno, de acá también puedo entonces mover las páginas. Desde esta opción de abajo, desde esta, ¿cómo se llama eso? Desde esta bolita puedo ir como desplazándome hasta las páginas que quiero encontrar. Y listo, las voy teniendo acá. Algo que voy a tener muy en cuenta, o sea, cada plataforma de libros electrónicos se ve diferente, pero la idea es encontrar las herramientas. Por ejemplo, acercar el texto, alejar el texto. Puedo mirar, por ejemplo, el documento a doble página. Bueno, tengo el internet un poquito lento. Miren que tengo entonces acá diferentes opciones. ¿Qué voy a buscar y qué va a ser fundamental para mí de estos libros electrónicos? Buscar herramientas al lado derecho o al lado izquierdo y encontrar la opción. Esta que ya me está mostrando la tabla de contenido, ¿cierto? Para navegar de capítulo en capítulo, o esta opción de búsqueda. Casi siempre la encuentro con una lupita en la parte superior del texto o en la parte derecha. En este caso la tenemos en la parte izquierda y busquemos la palabra liderazgo. De esa forma me va a ubicar las páginas dentro del libro que me estén hablando de liderazgo. Entonces, liderazgo se repite en la página 13, 14, 15, 23, 52, 54, 56. Bueno, digamos que queremos ver la 52. Seleccionamos esa opción y acá ya tenemos entonces el texto y me resalta dónde está la palabra que estoy buscando.
Puedo buscar una palabra, puedo buscar dos, puedo buscar una frase y este me lleva directamente a la página donde se encuentra esa palabra o esas palabras. Listo. Listo. En este caso, por ejemplo, esta base de datos me permite abrir varios libros al mismo tiempo. Miren que también me permite enviar con un link a la persona. Por ejemplo, si yo estoy viendo esta página, que es la página 54, pues según esta secuencia y según esta información, si yo selecciono el link y se lo envío a otra persona, esa persona puede tener el derecho de mirar esa página que yo le estoy mostrando. Si yo quiero abrir otro libro, puedo volver acá a esta opción de inicio, volver a la lupita para buscar otro libro. Vamos a abrir, por ejemplo, este yo sé que lo piden mucho. Puedo también abrirlo para lectura en línea. Hay otras bases de datos de libros electrónicos que me permiten descargar el texto, que me permiten hacerle de pronto, pues subrayar, me permite hacer noticas. Cada base de datos tiene entonces valores agregados diferentes. Vamos a buscar, por ejemplo, en herramientas. Acá tengo la tabla de contenido. Vamos a buscar liderazgo, ¿cierto? A ver qué encontramos de ese liderazgo. En qué páginas puede estar ese tema. Listo, y miren que sí tengo varias páginas que me están hablando de ese tema. Me lo va a resaltar. Y acá está. O puedo mirar desde la tabla de contenido si hay algún título que me hable solo de la parte de liderazgo. Bueno, tengo entonces acá los dos libros abiertos en la parte derecha. Puedo abrir hasta 5 libros al mismo tiempo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta este momento. Hago otra aclaración. En estos libros, la mayor parte de los libros está en español. O sea, yo les recomiendo buscar en inglés para estas multidisciplinares, que en su mayoría son artículos de revista y que los países que más publican son extranjeros, ¿cierto? Y por lo mismo es como bases de datos muy globales. Estas de libros son proveedores colombianos en su mayoría, que entonces nos están mostrando información importante en idioma español. Vamos a abrir, por ejemplo, ECOE Ediciones para que hagamos la misma búsqueda. En este caso, esta base de datos solo me va a mostrar los libros de esa editorial. Recuerden que son libros académicos. Esto, por ejemplo, bueno, los libros de ECOE Ediciones pertenecen a la base de datos de El Libro, ¿cierto? Solo que nos pusieron un acceso directo para buscar directamente los de esa editorial. Miren que tengo títulos recientes, tengo un libro de cómo citar, wow, listo. Vamos a buscar, o si no encontramos la barrita de búsqueda, recuerden que encontramos esta lupita. Vamos a buscar liderazgo. Y me van a aparecer los diferentes resultados. En este caso tengo 13 resultados que me hablan de liderazgo responsable, desde la proxemia, liderazgo directivo, bueno, competencias gerenciales. Vamos a abrir cualquiera de ellos. Miren que tiene título, tiene acá como la portada, que muchas veces somos más visuales, y tiene entonces los datos básicos del libro. Vamos a abrir el título. Vamos a mirar. Bueno. Miren que acá entonces me sigue dando información básica, tengo toda la información bibliográfica del libro, bajo la página y encuentro las diferentes tablas de contenidos con sus títulos y subtítulos.
Tengo acá en la parte derecha las opciones, leer en línea, obtener cita. Recuerden que en la cita es la referencia bibliográfica. Este sí tiene la norma APA séptima edición. Puedo copiar y pegar el texto. Puedo revisar también que la información esté correcta. Puedo descargar el texto también, ¿cierto? Esto se me guarda en el computador. Y en este caso vamos a leerlo en línea. Si yo lo guardo, me aparece un documento de solo texto, ¿cierto? Pero si yo lo miro desde esta plataforma, si yo lo miro en línea, me va a permitir más herramientas. Listo. Entonces, miren que cada base de datos tiene herramientas diferentes. Las multidisciplinares son muy similares, las especializadas y de libros electrónicos son un poco diferentes, pero miren que tengo básicamente las mismas funciones. Puedo entonces pasar la página desde acá, ¿cierto? Puedo también modificar y decirle a qué página quiero ir directamente. Hay algo particular también en esta base de datos y es que este enlace, si yo se lo envío a mis otros compañeros, es muy probable que puedan ver el documento a texto completo, ¿cierto? Sin tener que ingresar y hacer todo lo que hicimos. Mire que en la parte izquierda tengo los diferentes títulos, los diferentes capítulos. De hecho, tengo uno que me habla exactamente de liderazgo. Y miren que se me despliega acá los subtítulos que tiene la definición, una visión de futuro, promover los cambios. Esto podemos ir entonces acá bajando la página. Esperen que no encuentro esa barrita. Listo, puedo bajar la página. Acá lo estoy haciendo con el teclado. Vamos a mirar, por ejemplo, acá definición de liderazgo. Puedo descargar, bueno, puedo también guardarla como en esta plataforma. Esta plataforma queda guardado con nuestra identificación, con este logo de usuario por el cual ingresamos. Y tengo las diferentes opciones en la parte derecha. Puedo escuchar el texto, puedo hacerle anotaciones a las diferentes páginas, puedo seleccionar alguna parte del texto, subrayarla con cualquier color. En este caso pues casi no se ve, pero igual ahí está, lo estoy realizando. Puedo ponerle diferentes noticas también, decir que algo es importante, que algo lo voy a utilizar para la metodología. Miren que me aparece también acá las diferentes notas y sombreados que he puesto y en qué páginas las he puesto. Eso me aparece en esta partecita de agregar nota, que me aparece entonces para mirar las notas y lo que he subrayado dentro del texto. Puedo hacer referencia bibliográfica, puedo copiar parte del texto. Si yo, por ejemplo, acá me están integrando también un diccionario. Por ejemplo, yo no sé qué significa la palabra liderazgo, ¿cierto? Voy a buscar acá desde diccionario. Y este me da entonces una definición. Yo creo que esa página incluso es la de significados.com. Tengo la opción de Wikipedia, que si yo estoy buscando algo, Wikipedia entonces me puede contextualizar de qué me están hablando. Y listo. No sé si tengan... bueno, lo que les decía también, súper importante, que me va a permitir a mí buscar dentro del texto. Voy a buscar entonces la lupa que me permite buscar palabras o frases dentro del texto. En este caso, vamos a poner liderazgo y me dice, bueno, dentro del texto se encuentra en la página 78, 107, 75, las cantidades de veces que se repiten en esa página, ¿cierto? Que la palabra o la frase se repite en esa página. En este caso, en la página que más se repite es en la 78. Vamos a mirar que nos aparece. Y miren que me aparece también subrayado. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos otra base de datos? ¿Algo que no haya quedado claro?
algo que quiera que reforcemos. Bueno, les Pues doy por mi parte, hasta el momento todo está claro. Listo, muchas gracias. Bueno, les voy entonces a mandar 3 daticos en el chat de esta reunión, ¿cierto? En esta conversación. La primera es entonces la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos daticos. Son como 3 o 4 preguntas muy puntuales y demora menos de 3 minuticos. Entonces, por favor, me llenan esa evaluación. Segundo, les voy a enviar el canal de YouTube donde estamos montando las diferentes capacitaciones que se han realizado. Entonces, esta grabación va a quedar guardada en ese canal. Y tercero, les voy a dejar entonces mi correo en caso que tengan alguna duda, alguna dificultad con bases de datos, con la recuperación de la información. Cualquier cosita entonces relacionada me pueden escribir a este correo. Muchísimas gracias entonces a todos. Muchísimas gracias, Dayana. De verdad que excelente esa capacitación y muy oportuna, sobre todo para estos estudiantes que inician su carrera. Muchísimas gracias. Listo, con gusto, profe. Igual de pronto no se dejen abrumar un poco, como porque la capacitación se vio con clics en diferentes partes de la pantalla y no nos detuvimos como a revisar cada uno de los títulos, y es porque quería mostrarles cada una de las herramientas que tiene cada una de las plataformas que nos va a permitir ahorrar tiempo y esfuerzos cuando estemos ya haciendo la investigación. Que a partir de los títulos que yo encuentre pueda filtrar de forma consciente, pueda modificar de forma consciente los términos con los que estoy buscando, mirar cuáles filtros utilizo, cuáles no, y les puedo asegurar que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque no vamos a tener que leer documentos muy extensos y muy generales, teniendo en cuenta que podemos encontrar lo más preciso posible, ¿cierto? Hay temas que digamos, no tienen el título exacto con esa característica, pero es como lo que más se ha avanzado de pronto en el tema desde la investigación. Entonces, la invitación es a que utilicemos como todas estas herramientas que les mostré de forma consciente, leer cada título, leer cada resumen, leer las palabras clave que me ayuden a encontrar documentos más precisos sobre mi búsqueda. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, me llenan entonces la evaluación. Gracias a todos por su presencia y especialmente a ti por compartir tus conocimientos. Con gusto, profe.